forth this great Que truth. podamos traer esta palabra, Speak esta to gran our verdad. hearts. Habla a nuestros Give us corazones. understanding. Danos entendimiento. Give us the wisdom of the Holy Ghost. Danos sabiduría del And Espíritu let us Santo. see what you're Y que after podamos ver lo que tú estás buscando. and commit ourselves to it. Y nos comprometamos a eso. Anoint us both to speak and hear. Úngenos para hablar y para oír. We do hereby bind every hindering force, Atamos toda fuerza oculta, whether it be devil or human. ya sea humana o We satánica. bind it now Atamos eso ahora. in Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. We're going to read again that scripture in Ezekiel 47 and 1. Vamos a leer otra vez esa escritura de Ezequiel 47, versículo 1. This is a wonderful scripture. Es un versículo maravilloso. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. And then in the first chapter again, verse 26. Y luego el capítulo 1, versículo 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Now we just were talking in our lesson last Acabamos de hablar en nuestra última lección about the river and the throne. sobre el río y el trono. Now we're coming to this aspect of the river, the Holy Ghost, Y ahora vemos en este aspecto del río el Espíritu Santo, the river and the altar. el río y el altar. Now you notice first of all Ahora noten bien that the river is coming down from out of the house que el río viene y proviene de la casa and it passed to the south side of that altar. y pasa por el lado del sur del altar. It comes out of the house. Sale de la casa. You have that word house. Tienen esa palabra casa ahí. We're talking about Christ. Estamos hablando de Cristo. We're talking about the church. Estamos hablando de la iglesia. We saw that in our first lessons Hemos visto esto en nuestras primeras lecciones, we called the school of Christ. que llamamos la escuela de Christ Cristo. is the house of God. Cristo es la casa de Dios. To be in Christ is to be in the house. Estar en Cristo es estar en la casa. And now here this river, the Holy Ghost, Y ahora este río, el Espíritu Santo, is out of the house está proviniendo de la casa and is coming along the south side of that altar. y sale del sur de ese altar. Now if you were to draw a diagram Ahora bien, si nosotros fuéramos a dibujar un diagrama of the entire temple as it's described here in the book of de Ezekiel, todo el templo como se describe aquí en Ezequiel, you'd find that it's an area of a great square. se darían cuenta que es una gran área de un gran cuadrado. And if you were to draw a line diagonal to diagonal, Y si fueran a dibujar una línea de esquina a esquina, and there to there, y de la otra esquina a la otra esquina, right where they crossed in the middle, exactamente donde se cruzaban en is el where that centro, altar was. era donde estaba el That altar. was the position of the altar. Esa era la posición del Now you'll altar. be impressed with one thing. Y tú vas a estar impactado con una cosa. Number one, the bigness of the area in comparison with the actual temple. En primer lugar, la grandeza de esa área en comparación con el templo real. And especially with that inner sanctuary. Y específicamente con ese santuario interior. The temple of the house is the intrinsic thing. El templo de la casa es algo intrínseco. The significance that is, El significado que está ahí everything is gathered into the house. es que todo se reúne en la casa. But the area around it which sanctifies or consecrates it Pero el área alrededor de ella que la is a santifica o la consagra large area. es una área grande. So there is a considerable space Así que hay un espacio considerable between the house of God entre la casa de Dios and the world beyond. y el mundo más allá. And let me tell you, that's the way it ought to be. Y déjeme decirle que esa es la forma como debe ser. The world ought not to be very near. El mundo no debe estar muy cerca. And the house of God ought not to be very near the world. Y la casa de Dios tampoco tiene que estar muy cerca al mundo. I'm talking about in the wrong sense. Estoy hablando de un sentido equivocado acá. Some people seem to think Algunas personas piensan that the great space of separation que el gran espacio de separación means a loss of influence. significa la pérdida de influencia. They believe that the nearer you get to the world, Ellos creen que cuanto más cercano estemos al mundo, the more you can bring the church into the world, into the world into the church. mejor vas a poder traer el mundo a la iglesia. That's how all this entertainment foolishness got in there. Eso es como todo este entretenimiento y esta tontería ha entrado a la iglesia. That's the reason they come to believe it's better to put on some kind of a drama
than it is to preach the Es gospel. por eso que ahora se piensa que es mejor poner un drama o un teatro que predicar el They evangelio. believe the more of the world is there, the more attraction. Ellos creen que cuanto más del mundo haya, va a haber más atracción. Therefore, will have more effect on it. Entonces va a tener más efecto, más efectividad. But that principle Pero ese principio is absolutely contrary to the Word of God. es absolutamente contrario a la palabra de Dios. Lord Jesus Christ El Señor Jesucristo is the very embodiment and personification es la misma personificación of the house of God. de la casa de Dios. And while he walked on this earth, Y mientras Él anduvo en esta there tierra, was a great space between him and the world, hubo un gran espacio entre Él y el mundo. a space so great Un espacio tan that grande no man could cross it except by being born again. que ningún hombre podía cruzarlo excepto naciendo de nuevo. Nicodemus said, I want to know something. Nicodemo dijo, yo quiero saber algo. He said, you'll have to come where I am to know Y it. él le dijo, tú vas a tener que venir donde yo estoy para que You'll sepas. have to be born again. Vas a tener que nacer de nuevo. How can that be? ¿Cómo puede ser? You have to die. Tienes que That's morir. how it has to be. Eso es como puede suceder. He walked with God in heaven while here on earth. Él anduvo con Dios en los cielos mientras estaba en la tierra. And he is an absolute figure of the church of God. Y él es una figura absoluta de la iglesia de Dios. So these same principles attain with the church now. Así que estos mismos principios se pretenden en la iglesia ahora. There ought to be a great distance between us and that world. Tiene que haber una distancia grande entre nosotros y ese mundo. And I mean that in a spiritual way. Y yo quiero decir esto en una forma espiritual. But right at the center of this great area Pero exactamente en el centro de esta gran área was the altar. estaba el altar. It was right at the center of everything. Estaba exactamente en el centro de todo. For any man to approach that temple, Para que cualquier hombre se acerque a ese templo, he must come by that altar. él tenía que venir y pasar por el There's altar. no way in there No había forma de entrar except to come by that a altar. menos de pasar a través del altar. And this is the word of God, Y esta es la palabra de Dios. the absolute centrality of the cross of El Christ. centralismo absoluto de la cruz de Cristo. That's where God put it. Eso es como Dios lo puso. It is central to all New Testament teaching. Es central a toda enseñanza del Nuevo Testamento. It is central to all New Testament preaching. Es central a toda predicación del Nuevo Testamento. The one central reality La realidad central única around which the apostles and first preachers gathered everything alrededor de la cual los primeros predicadores y apóstoles se reunieron was Christ crucified and risen. era Cristo crucificado y resucitado. The cross on both sides La cruz por ambos lados, in its twofold aspect. en su aspecto doble. The cross is now La cruz es ahora the divine center of everything. el centro divino de todo. We see here the place of ashes. Vemos aquí el lugar de las cenizas. We're talking about Estamos hablando that river and that altar. de ese río y ese altar. That river flows out of that house. Ese río fluye de esa It casa. has to come by that altar. Tiene que venir por el Or altar. that river's going to be restricted. O si no, ese río va a ser restringido. Now the river comes down by the cross. Ahora bien, el río viene a través de la cruz. In other words, the river, all with the Holy Spirit, always comes En otras palabras, el Espíritu Santo siempre viene by the way of the cross. por el camino de la cruz. There was no Pentecost until Calvary. No hubo Pentecostés hasta después del Calvario. Now the reason for this is known so well to us in doctrine and Y teaching, la razón de esto es tan conocida para nosotros en doctrina y en enseñanza, but we're very slow to learn and experience. pero somos muy tardos para aprender en The experiencia. cross on the one side La cruz, por un lado, is a place of judgment es el lugar de juicio, where all that is not of the new creation en donde todo lo que no es de la nueva creación is brought to ashes. es traído a It is cenizas. the end of everything. Es el final de todo. You and I know what the place of ashes Tú y is. yo conocemos qué cosa es este lugar de cenizas. No life in ashes, No hay vida en las cenizas. no fruit in No hay ashes. fruto en las cenizas. There's no future in ashes. No hay futuro en las cenizas. Ashes speak of an end of everything. Las cenizas hablan de un final de todo. So on the one side of that cross Así que en un lado de esa cruz is the place of ashes. existe este lugar de cenizas. It's where everything that's not Christ Es en donde todo lo que no es Cristo is brought to judgment es traído a juicio and to ashes. y a cenizas. That's the cross on one side. Esa es la cruz por un lado.
in chapter 1 of Ezekiel's prophecy, En el capítulo 1 de las profecías de Ezequiel, we noted a combined feature mencionamos un aspecto combinado of flashing lightning and burning fire. de rayos resplandecientes y fuego ardiente. And in the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis, which throws so much light on Ezekiel's prophecy, que arroja tanta luz sobre la profecía de Ezequiel, we have 7 lamps. tenemos 7 lámparas. And you have here the same principle. Y tienen acá el mismo principio. The flashing lighting, En los rayos resplandecientes, or the lamps means making known, o las lámparas significan haciendo uncovering, saber, descubriendo, revelando, disclosing, destapar, searching out and manifesting. escudriñando y manifestando. That's the meaning of these burning lamps. Ese es el significado de estas lámparas The resplandecientes, flashing light. las luces It's a resplandecientes. searching out everything. Es un escudriñar de todo. The cross does that, La cruz hace esto and it does it all the time. y lo hace siempre. If we are walking in that way, living that cross, Si nosotros estamos andando en ese camino, viviendo la cruz, then it's doing that all the time, all the time. entonces siempre está haciendo esto todo el tiempo. The burning lamp La luz, la lámpara ardiente implies the burning of what is manifested, implicaba que esto que era manifestado ardía of what is made known. de lo que era conocido. And the cross does that too. Y la cruz también hace esto. But on the other side, Pero por otro lado, in the place of the new beginning, en el lugar del nuevo comienzo and from these ashes, y de estas cenizas, there springs into being a garden. brota a aparecer un huerto. In John 19:41 En says, Juan 19:41 dice, in the place where he was crucified, en there el was a lugar garden. en el cual él fue crucificado hubo un huerto. On the one side, it's a place of judgment and ashes. Por un lado está un lugar de cenizas y juicio, But on the other side, there's this garden. pero por otro lado está el huerto. Now, with that twofold activity Ahora bien, con esta actividad doble and effect of the cross, y este efecto de la cruz, the Holy Spirit is very greatly concerned, el Espíritu Santo está muy interesado, bringing everything that's not Christ to ashes, trayendo todo lo que no está en Cristo a and cenizas allow the other to spring up like a garden. y permitiendo por otro lado que brote como un huerto. This Holy Ghost that God has given us Este Espíritu Santo que Dios nos ha dado is affecting that through the cross está haciendo efecto de esto a través de la cruz in our lives daily as we walk with Him. en nuestras vidas diariamente a medida que andamos con Él. The cross by the Holy Spirit La cruz por el Espíritu Santo is working this all the time. está operando esto todo el tiempo. It comes down, the river does, El río viene as the Spirit of life como el Espíritu de vida by the way of the cross. por el camino de la cruz. Now, when we learn the symbols and the types, Cuando aprendemos los símbolos y los tipos, we know how true that was in reality. sabemos cuán verdadero esto fue en la realidad. See, we learned this from those types and symbols. Aprendemos esto de esos tipos y símbolos. The Bible says La Biblia dice that Old Testament que el Antiguo was Testamento a school teacher fue nuestro ayo, nuestra that maestra, brings us to Christ. para traernos a Cristo. So learning from the symbols and the type, Entonces, aprender a través de los símbolos y el tipo, we know how true that is in reality. sabemos entonces cuán verdadero esto es en la realidad. In this new dispensation En esta nueva dispensación that came into being on the day of Pentecost. que vino a suceder el día de Pentecostés. On that day, Aquel día, they preached Christ crucified ellos predicaron a Cristo crucificado on the day that the river came down. en el día en el que el río descendió. Him you crucified. A él ustedes lo crucificaron. What was the ringing note in their preaching? ¿Cuál era la nota más clara, más evidente en su prédica? Note this, Acts 4:10. Noten esto en Hechos 4:10. Whom you A crucified, quienes ustedes whom crucificaron, God raised. Dios lo levantó. You crucified him, Ustedes lo God crucificaron, raised him. Dios lo levantó. The story of the cross on both sides. La historia de la cruz por ambos lados. And the river came down on that. Y el río descendió en He'll eso. come on it again. Y vendrá otra vez. But you can't leave the judgment side of that Pero altar. tú no puedes dejar el lado del juicio de ese altar. That which is not Christ must be brought to ashes. Aquello que no es Cristo tiene que ser traído a You cenizas. preach that cross on both sides. Tú predica esa cruz por ambos lados. Christ crucified, Cristo crucificado, Christ risen, Cristo and the resucitado. Holy Ghost will come Y el down. Espíritu on that. Santo vendrá sobre esto.
By the cross the river comes, A través de la cruz el río viene. and by the cross the river abides. Y a través de la cruz el río permanece. No matter how far that river goes, No importa cuán lejos vaya ese río. no matter how much that river accomplishes, No importa cuánto pueda lograr ese río. it never takes any other way Nunca toma otro camino than the way of the cross. que el camino de la cruz. We used to sing an old song, Antes cantábamos un the cántico. way of the cross leads home. El camino de la cruz lleva a It still casa. leads home. Y aún ahora lleva a There's casa. only one way there, the way of this cross. Hay solamente un camino y es el camino de la cruz. We should prove to the last moment of our lives, Nosotros debemos probar hasta el último momento de if, nuestras vidas, if we're going on with the Lord, si estamos avanzando con el Señor, that the Holy Spirit is still working by means of que el Espíritu Santo aún está obrando por medio de and by way of the cross. y por el camino de la cruz. Every fresh experience Toda experiencia fresca of the Spirit of life and fullness del Espíritu de vida en su plenitud will be based on some fresh application será basada en una aplicación fresca of the principle of the cross. del principio de la cruz. It'll always be. Siempre será así. Everything, everywhere, all the time. Todo en todo momento será así. We look here at the significance of ashes. Y ahora vemos el significado de las cenizas. On the one side, Por un lado, there is ashes. había cenizas. Now, perhaps you're feeling today, Quizás tú sientes ahora, if not today, you will sometime, y quizás no ahora, pero más adelante vas a sentir that everything has gone to ashes. que todo ha pasado a ser cenizas. In your own spiritual life, it's so dry, En tu propia vida espiritual está tan seco, so unfruitful. tan infructífero. It seems so much like death. Parece tanto como la muerte. Now, whether we like it or not, Pero ya sea que nos guste o no, in our Christian life and ministry, en nuestra vida cristiana y ministerio, we will have successive experiences of ashes. tendremos la experiencia exitosa de las cenizas. It's going to come. Va a suceder. You understand? ¿Entienden? We're going to have these experiences. Vamos a tener esta experiencia. If you're on a mountaintop, Si tú estás en la punta de una montaña there's a valley straight ahead. y hay un valle directo, But if you're in a place of ashes, y si tú estás en un lugar de there's a cenizas, mountain up ahead. hay una montaña You're enfrente. going to have to pass through there, Tú vas a tener que pasar a través and de you're going to esto learn more about God in that valley y vas a aprender más de Dios en than ese you valle do up there in that high emotional experience. que lo que tú vas a aprender ahí en esa experiencia alta y emocional. So in Christian life and Así ministry, que en la vida cristiana y en el there ministerio must be these times. tiene que haber esto. Should it be like that? ¿Será así? The charismatics say no. Los carismáticos dicen no. Well, I'm going to tell you it should be like Yo les voy that. a decir que tiene que ser así. It must be like that. Tiene que ser de esta forma. Now, dryness and ashes Ahora bien, la sequedad may y be las cenizas some real hindrance to the Holy Spirit. podrá ser un verdadero impedimento para el Espíritu Santo. It could be something in you. Puede ser algo en ti. Then it's wrong. Entonces está mal. It's not the Lord's thought when it's like that. No es el pensamiento de Dios cuando es de esta If forma. you're dry because of some sin, Si tú estás seco por un pecado, then it's not God's will. He didn't make that dry. entonces no es la voluntad de Dios. Dios no ha hecho esa sequedad. You have to know whether it's a consequence or a conflict. Tú tienes que saber si es una consecuencia o un conflicto. You have to know. Tendrás que saberlo. If, when a time of ashes come, Cuando venga un tiempo de cenizas, we need to find out if we've been in self-will, necesitamos saber si hemos estado en la voluntad propia, in unwillingness, en falta de voluntad, if we've not accepted what the Lord has offered, si no hemos aceptado lo que el Señor nos ha ofrecido, or in some way we've stood in the path of the Holy o Spirit. en algún lugar nos hemos desviado del camino del Espíritu Santo. But if after you and I Pero si después have examined our que hearts, tú y yo hemos examinado nuestros and we corazones can say before y God, podamos decir delante de Dios, it has not been that, no ha sido esto, I've not been in willful sin, no he cometido pecado then voluntario, there's another interpretation and attitude entonces existe otra interpretación y actitud to take about that dryness in your life. para que explique esta sequedad en tu vida. That attitude is Y esa actitud es, the principle of the cross el principio de la cruz, is an abiding principle. es un principio permanente. The Holy Spirit never departs from that. El Espíritu Santo nunca se aparta de esto. I made mention of this the other day. Yo creo que mencioné esto el otro día I will elaborate on it. y voy a elaborar un poco sobre esto. You know, with you and I, Ustedes saben, contigo y conmigo, we'll always have the promise, siempre tenemos la the promesa, problem, el problema and the provision. y la provisión. This is always the way it works. Esta es siempre la forma como funciona. God,
first gives the promise, Dios primero da la promesa, then he allows the problem. luego Él permite el problema. And the problem is, Y el problema es God will withdraw the consciousness of his presence. que Dios va a quitar toda conciencia de su presencia. God is everywhere, he can't go anywhere. Dios está en todo lugar, no puede irse a otro But he lugar, withdraws from us pero se va a retraer de nosotros, the consciousness of his presence. va a apartar de nosotros la conciencia de su We're presencia. in this time of ashes. Estamos en este tiempo de It's cenizas, dry. está seco, I don't feel a thing. yo no siento nada. It seems like all spiritual life is gone. Parece como si toda vida espiritual se hubiera ido. And it's how I act in this time Y así es como yo actúo en este tiempo. that determines whether we get the promise or not, the provision. Es como yo actúe que va a determinar si yo recibo o no la provisión. See, there must be. That's the principle of the cross. Tiene que haber, es el principio de la cruz. It's how you act in these times. Es como tú actúas en estos tiempos. When God doesn't seem to be there, Cuando Dios aparentemente no está ahí, I must believe he's there anyway. yo tengo que creer que Él está ahí de This todas is formas. evidence of what I don't see. Esto es evidencia de lo que yo no veo. I've been in the presence of God. Yo he estado en la presencia de I Dios. prayed when it flowed like a river. Yo he orado y ha fluido como río. Oh, it's wonderful. Oh, es But maravilloso. I prayed when I had to choke every word out. Pero he orado también al punto en que me he asfixiado con But cada it was palabra que he just dicho. as real. Pero fue tan real igualmente. That's what you've got to know. Eso es lo que tú tienes que saber. These times of ashes Esos tiempos de is the cenizas principle of that cross working in our es lives. el principio de esa cruz obrando en nuestras vidas. Joseph didn't feel anything in that dungeon, José no sintió nada en ese but he calabozo, believed anyway. pero creyó de todas He formas. just hoped against hope. Él simplemente tuvo esperanza contra esperanza. Abraham refused to doubt. Abraham rehusó también dudar. We never depart from that principle. Nosotros nunca nos apartamos de este principio. It is a difficult and painful process, Es un proceso difícil y doloroso, but it comes that way. pero viene de esa forma. We pass through times Pasamos a través de tiempos of great spiritual suffering and distress. de grandes dificultades y sufrimientos When espirituales. everything seems to come to an end. Cuando todo aparentemente viene a su fin. People that don't know this are shallow. La gente que no conoce They're very shallow in their experience with God. son muy superficiales en sus experiencias con Dios. You know, pastoring a church as long as I did, Tú no puedes pastorear una iglesia pastoreando una iglesia tanto como yo la he pastoreado. you can see everything. Tú puedes ver todo ahí. We had people whose hearts was committed. Teníamos gente cuyos corazones estaban comprometidos con They Dios. never missed a prayer meeting. Nunca perdían una reunión de They were oración. there in everything involved. Siempre estaban involucrados en todo. Then there were others just paid token service to God. Luego habían aquellos que solamente pagaban un servicio y ponían su moneda para ver They'd el show up servicio. if they felt like it. Simplemente se mostraban si sentían ganas. Then they'd not show up. Y luego, bueno, si no tenían ganas, se iban. But you'd call a special meetings. Pero tú podías llamar a las reuniones, convocar a una reunión Call especial, an evangelist. llamar a un evangelista. And when the meeting started, Y cuando comenzaba la reunión, first night, la primera noche, you'd find these seldom show up people dancing in the aisle. encontraban de pronto a esta gente que aparecía de vez en cuando danzando Oh, they're delante. spinning around, carrying on. Estaban ahí dando vueltas y saltando. But those that bore the heat of it, Pero aquellos que cargaron la carga, el peso de todo esto, they were slower coming into that kind of a thing. ellos eran más lentos en entrar en este tipo de movimiento. And I remember saying to God, in You- great prayer, it was a concern of mine. Y yo recuerdo decirle a Dios en una oración fuerte, porque era mi I interés en said, realidad, these mi people preocupación. never show up around here for prayer meetings. Yo le decía, Señor, esta gente casi ni aparece en las reuniones de oración. They hardly ever give anything. Ellos muy poco dan algo, incluso de ofrenda, But a call a revival, pero llama a una reunión, una campaña, they're running up and down the aisles the first night. y ellos están ahí saltando y danzando en toda la iglesia. God said to me, Dios me dijo, they're so full of the flesh están tan llenos de la carne that an eyedropper runs them over. That just a few drops run them over. que solamente con unas pequeñas gotas ya los emocionas. While those deep channels, Mientras esos canales profundos, they drink it in. ellos lo beben. And it's a while before it flows Y over. después de un buen tiempo empieza a fluir. See, you have this all the Y time. ustedes tienen esto en todo el momento, todo tiempo. It is a painful Es un process. proceso doloroso. When everything seems to come to an end, Cuando todo aparentemente viene a un fin. what is happening? ¿Qué está sucediendo? The Spirit wants greater room.
El Espíritu quiere una morada más amplia. He's desiring a deeper and a wider channel to flow through. Él está diseñando un canal más ancho y mayor para poder fluir. And those channels, Y esos canales which carry the greatest volume of life and help others, que llevan el mayor volumen de vida y ayudan a otros, are not shallow ones. no son canales superficiales. They've been plowed and dredged deeply. Han sido cavados y profundizados mucho. They've been dealt with in a very drastic manner. Han sido tratados de una forma muy drástica. In the Bible, you have, especially in the book of Corinthians 15, En la Biblia, especialmente en el libro de Corintios, capítulo 15, you have all kinds of grain that's a type of life. ustedes tienen todo tipo de grano, que es un tipo de vida. Some grain in the Bible Algunos granos en la Biblia was so tender eran tan tiernos that it had to be threshed in a sheet or you would bruise it. que tenían que ser puestos en unas sábanas, o si no los iban a... que tenían que ser trillados con una sábana, porque si no los ibas a aplastar. It had to be treated with very gently. Tenían que ser tratados con mucho cuidado. But there was other grains Pero luego habían otros granos that you had to run over it to get to that fruit. que tú tenías que aplastarlos y atropellarlos para poder salir, Now, sacar. if you're so tender Y ahora bien, si tú eres muy tierno, that God has to treat you so que gently, Dios se tiene que tratar tan gentilmente, tan suavemente, you may make it to heaven. I don't know. quizás tú logres ir al cielo, no lo But it'll sé, be as of by fire. pero va a ser como por fuego. But if there's a value in you, Pero si hay valor en ti, God will run over you with a bulldozer. Dios va a aplastarte con una aplanadora. God wants that life. Dios quiere esa vida. That's the only value. Y ese es el único valor que hay And to ahí. break that channel, Y para romper ese He canal, will wound you to get that life flowing. Él te va a herir para que esta vida brote. Because it's His life. Porque es su vida. And the channels that bear the greatest Y los canales que llevan el mayor are those that have been plowed deeply. son aquellos que han sido profundizados mucho. They have been dealt with in a drastic manner. Con ellos se ha tratado de una forma muy drástica. You see in all of this, Ustedes ven en todo esto, you see God's givingness ustedes ven la dadivosidad de and Dios man's possessiveness y la posesividad del through hombre all of this rivers of living a water. lo largo de todos estos ríos de agua viva. Listen to it. Escuchen bien. Even when our hearts are wholly toward God, Aun cuando nuestros corazones son íntegros delante and de Dios there's no self-will in the way, y no hay pecado voluntario en el camino, we examine nos ourselves, examinamos and there's no self-will, y no hay voluntad propia de hacer algo there malo. will be a time of ashes. Habrá un tiempo de cenizas, Because the Lord's object is porque el objetivo de Dios es to give beauty for ashes darnos belleza por cenizas and the oil of joy for mourning, y óleo de alegría por el lamento, the garment of praise for the spirit of heaviness, un vestido de alabanza en vez del espíritu de tristeza, that they might be called the trees of righteousness, the planting of the Lord. para que seáis llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Isaiah 61:3. Isaías 61, versículo 3. Which surely reminds us of those trees by the river in Ezekiel's vision, De hecho, nos recuerda de esos árboles a la ribera del río de la visión de Ezequiel, bringing forth their fruit in their season, trayendo su fruto en temporada, leaves for the healing of the nation. hojas para sanidad de las naciones. Trees are symbolic of men, Los árboles son símbolos de and hombres. along that Holy Ghost river, Y a lo largo de ese there were río del Espíritu Santo these trees estaban esos árboles, whose roots go deep, deep into that. cuyas raíces iban muy, muy profundo. The Holy Spirit, who is the river, El Espíritu Santo, que es el río, gives all whatever God wants us to have, nos da todo lo que Dios quiere que tengamos. and it is all by the way of the cross. Y todo es por el camino de la cruz. God's thoughts is not little trickles, Los pensamientos de Dios no son pequeños riachuelos, but in rivers, sino ríos, rivers of living water. ríos de agua viva. If God purposes to do that, Ahora bien, si Dios se propone hacer esto, then all of His giving is governed by that cross. entonces todo su dar es gobernado por esa cruz. Because our flesh wants to get Porque nuestra carne quiere the recibir deepest rooted thing in human nature, la raíz más profunda de la naturaleza humana, the very thing that brought about the fall, aquello mismo que trajo la caída, is acquisitiveness, es possessiveness, la posesividad, oh, the self-pity la autocompasión, that's born out of this wanting things. que nace de esto, de desear cosas. To have self-pity is a reaction. Tener autocompasión es una reacción. It's only another way of trying to draw on ourselves. Solo es otra forma de tratar de llamar la atención a nosotros We look mismos. sad, we look down, Nos vemos todos tristes, and deprimidos, we want somebody to come along. y queremos a alguien que nos ponga su brazo encima. It'll be better.
y que nos diga It isn't gonna va a be ser mejor, hermano. No va a ser mejor. We don't need to tell them that. No necesitamos decirle Get eso. up. Levántate. Move out of Muévete this de mess. ese embrollo. We have all this little counseling deal Tenemos todo este asunto de la consejería para este tipo de to gente, try to probe into that. para poder analizar qué That's sucede. the flesh. It's Esa es la supposed to be dead. carne, y esa carne tiene que morir. It's born out of that. Nació de eso. The flesh wants to get. La carne quiere recibir, But what God, who has all, pero lo que Dios, que tiene todo, He's just the opposite of man. Él es lo opuesto del hombre. God's whole disposition is to give, to let go. La disposición total de Dios es dar y dejar llevar. Dejar. Us, you and I, Nosotros, tú we y yo, have to have divine things. nosotros tenemos que tener What cosas for? divinas. ¿Para qué? Now, we might deny the suggestion we want them for ourselves, Quizás neguemos la sugerencia de que queremos esto para nosotros but who mismos. knows our heart? Pero ¿quién conoce nuestro Only corazón? God. Solo Dios. That's why so often, Esa es la razón por la cual tan in frecuentemente, giving us what He wants to give us, al darnos Dios lo que Él quiere darnos, He takes us through an awful time Él nos hace pasar a través de un tiempo terrible before He gives you. antes de dártelo. You remember this. Recuerden esto, hermanos. Before He gives you what He really may want to give you, Antes de que Dios te dé lo que Él en realidad quiere darte, He'll many times take you through an awful time before He gives Él you. muchas veces te va a hacer pasar por un tiempo terrible antes de dártelo. He deals with that personal possessiveness Él trata con esta posesividad personal until we come to the place we can say, hasta que lleguemos al lugar en el que podemos decir: Lord, if you don't want me to have it, I don't want it. Señor, si tú no quieres que yo lo tenga, yo no lo quiero. That's the whole working of God. That's the cross. Esa es toda la obra de Dios, la cruz. Don't ever forget it. Nunca te olvides de esto. You don't hear a lot about this cross. Tú no oyes mucho acerca de esta cruz hoy en día. You hear a lot of preaching about a good self-image Hay mucha imagen, hay mucha prédica acerca de tener una buena imagen propia. and oh, how good God is and what He wants to do for you. Wants Y to make you cuán happy. bueno es Dios y cómo Dios te quiere bendecir, cómo Dios te quiere hacer feliz. God wants to make you a vessel Dios quiere hacer de ti una through vasija which He can pour a Himself. través de la cual Él pueda derramarse a sí But mismo. before He can do that, Pero antes de hacerlo, we must come to a place tenemos que venir al lugar that we can say to God, en el que podemos decirle a Dios: I don't want anything you don't want me to have. yo no quiero que tú me des nada que tú no quieres que yo tenga. That is the place where God can give. Este es el lugar en el cual Dios puede dar. The siempre. Holy Spirit gives all that He's come to give El Espíritu Santo viene y da todo lo que Él ha venido a dar by the way of the cross. por el camino a la cruz. The Holy Spirit alone interprets that cross. El Espíritu Santo solo representa esa cruz. Ministry in and by the Holy Ghost El Espíritu Santo en y a través y por el Espíritu Santo is largely an interpretation of the cross. es ampliamente una interpretación de la cruz. We'll get nowhere No vamos a ir a ningún lugar unless and we understand the cross a menos que entendamos la cruz as that cross is interpreted by the Holy Ghost. como esa cruz es interpretada por el Espíritu Santo. In Hebrews 9 and 14, En Hebreos 9:14 it was through the eternal Spirit fue a través del Espíritu Eterno that Jesus offered Himself. que Jesús se entregó a sí mismo. It was by the very leading and energy of the Holy Ghost Fue por la misma guianza y energía del Espíritu that Santo Christ laid down His life. que Cristo dejó y dio su vida. And you can never know the meaning of that cross Y nunca podrás saber el significado de esa cruz, except by the ministry of the Holy Spirit. excepto por el ministerio del Espíritu Santo. We can never exaggerate the greatness of the cross of the Lord Jesus. Nunca podremos exagerar la grandeza de la cruz de nuestro Señor But Jesús. since it was through the eternal Spirit He offered Himself, Pero como fue a través del Espíritu Eterno que Él se ofreció a sí mismo, so it was the Spirit that led Him to that cross. así que fue el Espíritu el que lo guió a la cruz. It was the Spirit that carried Him through that cross. Fue el Espíritu que lo llevó a esa cruz. And it's a Spirit who can only interpret what the cross meant. Y solo es el Espíritu el que puede interpretar lo que la cruz significa. If we're taught by the Holy Ghost, Si somos enseñados por el Espíritu Santo, we will come to understand the cross. entenderemos y vendremos a entender la cruz. No Holy Ghost guided ministry Ningún ministerio guiado por el Espíritu Santo will ever ignore the cross nunca va a ignorar la cruz, nor make light of it. ni tampoco va a hacerla ligera. Spiritual men are made by the cross. Los hombres espirituales son hechos por la cruz. The Holy Ghost does that, El Espíritu Santo hace and esto it does it by the cross. y lo hace por la cruz. Now the water comes down from the altar, Ahora bien, el agua viene y proviene del altar, flows down through the court into the area beyond. fluye por los atrios hasta el área exterior. Ezekiel said, on the banks of the river many trees
Dice Ezequiel, junto a los ríos había muchos árboles. And these trees bear fruit every month. Y estos árboles daban fruto cada mes. Trees in the Bible are symbolic of men. Los árboles en la Biblia son símbolos de hombres. So these trees that we see here Así que estos árboles que vemos acá are symbolic of men drawing their life from the Holy Spirit son símbolos de hombres siendo atraídos por el Espíritu Santo and bearing their fruit as a result of that. y dando fruto como resultado de And eso. this is what exactly came about as a result of Pentecost. Y esto es lo que exactamente sucede como resultado de Pentecostés. Spiritual men Hombres seem espirituales to spring into existence that day, que de pronto vienen a la existencia ese día, drawing their life from the river that is coming down. atrayendo y recibiendo su vida del río que viene. They were men of spiritual measure, Habían hombres con una medida of espiritual, spiritual con intelligence. inteligencia espiritual. Now, before the Spirit came, Antes que el Espíritu venga, these very men at the center of things, estos hombres que estaban en el centro de todo, Peter, James, John, Pedro, Santiago, and Juan others, were in the dark. y otros estaban en tinieblas. For the life of them, Y para la vida de ellos, they could not see the value of Christ dying. ellos no podían ver el valor de Cristo muriendo en sus They vidas. could not understand that Ellos en cross. sí mismos no podían entender esa cruz. But on the day of Pentecost, Pero en el día de the Pentecostés, day that river came down, el día que ese río descendió, they understood it all. ellos entendieron todo. They understood. Entendieron. They received light on the meaning of the cross. Recibieron luz en el significado de la cruz. Now they're spiritual men, Ahora eran hombres espirituales, truly born men. verdaderamente nacidos. The cross, which we thought was going to be our undoing, La cruz que pensamos que iba a ser nuestro desarrollo, is our making. es que iba a ser nuestra destrucción, iba a ser ahora nuestra construcción. The Holy Spirit has used the very thing we feared El Espíritu Santo ha usado lo mismo que nosotros temíamos to make new men of us. para ser nuevos hombres de nosotros. New life is by the cross. La nueva vida es por la cruz. He brings life everywhere by the cross. Él trae vida a todo lugar por la cruz. Everything shall live whithersoever the river cometh. Todo vivirá, lo que el río tocare vivirá. That is a work of the Holy Spirit. Esa es la obra del Espíritu Santo. Now, if we wrongly interpret the cross Ahora bien, si nosotros interpretamos erróneamente la cruz and we apply the cross wrong, y aplicamos mal la cruz, it'll mean a kind of an end that God never meant. va a significar el tipo de meta que Dios nunca pretendió. If you're always turning in on yourself Si tú siempre estás mirándote a ti mismo in an effort to crucify self, en un esfuerzo de crucificar tu yo, you are applying the cross in the wrong way. estás aplicando la cruz en la forma incorrecta. You must leave it to the Holy Tú Spirit. tienes que dejarle esto en las manos del Espíritu Santo. He will bring that out. Él va a traer esto. He will lead you to that Él te cross. va a llevar a la cruz. If you try to crucify self by self, Si tú tratas de crucificar el yo con el yo, you will produce a religious self vas a producir un yo religioso, that is really worse than what you que started. en realidad es peor que aquello con lo cual comenzaste. We must leave it to the Holy Tenemos Ghost. que dejárselo al Espíritu Santo. The cross is intended La cruz se supone que tiene que ser, not to throw us in upon no ourselves, para tirarnos y echarnos de nosotros mismos, but deliver out of ourselves into a new life. sino para librarnos de nosotros mismos a una nueva vida. And the Holy Ghost's work or object is a full work. Y la obra del Espíritu Santo o el objetivo del Espíritu Santo es una obra He completa. always aims at that, not a partial work. Él siempre pretende hacer eso, no una obra parcial. If men stop with what is partial, Si los hombres se detienen con lo que es parcial, something serious will happen. algo serio va a suceder. If they make any piece of the working, Si ellos hacen cualquier quietud de la a obra, thing in itself, si ellos hacen de la obra una cosa en sí misma, something serious will happen. algo serio va a suceder. I can tell you Pentecost did that. Yo les puedo decir esto, Pentecostés hizo esto. It made the baptism of the Holy Ghost a thing in itself. Hizo del bautismo del Espíritu Santo algo en sí mismo. But it came, the river came to take us somewhere. Pero el río vino para llevarlos a otro And so lugar. the only thing we saw was to get people filled. Así que todo lo que nosotros vimos por afuera fueron gente llena. When I was first growing up, Cuando yo recién estaba creciendo, I heard nothing about this. yo no oí nada sobre esto. Nobody told me what he had come to do in me. Nadie me dijo lo que él había venido a hacer en mí. You just get somebody filled, Simplemente haz que alguien se llene, then holler next.
Luego llama al siguiente. Just like people giving you a haircut. Tal como cuando viene el peluquero y te corta el pelo. You get him to talk in tongues. Tú haces que él ore en lenguas. Get somebody else to talk Entonces in llama al tongues. siguiente ya. And the next excitement, Y el siguiente, la siguiente emoción, you'll have revival to get you to talk in tongues again. tendrás avivamiento que va a hacer que otra vez tú hables en lenguas. What happened was, Lo que sucedió era, we made the baptism an end in itself. hacemos del bautismo un fin en sí mismo. Instead of the thing, the river that's come to take us En somewhere. vez de que es algo que el río usa para llevarnos a otro lugar. This river relates to the house. Este río se relaciona a la It casa. takes its rise in the house. Toma su fuente de la That casa. is Christ and His church Ese es Cristo y su iglesia, as one house of God. como una casa de Dios. Now, if you take anything away from that full thought, Si tú tomas cualquier cosa de este pensamiento completo, for the house of God is the full thought of God. porque la casa de Dios es el pensamiento completo de Ephesians Dios. 1:23 says, Efesios 1:23 dice, the fullness of Him that filleth all in all. la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. The Holy Spirit works in relation to God's full thought and purpose. El Espíritu Santo obra en relación al propósito de Dios, el propósito completo. And if you put any limits on that, Y si tú pones cualquier límite a esto, He will stop. Él va a detener. Whether the things we preach or teach. Ya sea por las cosas que prediquemos o enseñemos. So the measure of the Spirit we know Así que la medida del Espíritu que nosotros conocemos will be proportional va a ser proporcional to the measure of the purpose of God in a la our life. medida del propósito de Dios en nuestras vidas. If you and I are in line with the purpose of Si God, tú y yo estamos en línea con el propósito de Dios, then we're going to find full cooperation of this river. entonces vamos a hallar cooperación completa de este río. But if you take anything away from a full house of God, Pero si tú tomas cualquier cosa de la casa if completa de you're going to Dios, stop short, si tú vas a mantenerte then the corto, river's going to leave you alone. entonces el río te va a dejar solo. The river is related first to the cross, El río primeramente está relacionado con la cruz. first for keeping the way open, Primeramente para mantener el camino abierto, deepening and broadening the channel. para profundizar y anchar el canal. Then it's related to the Y house luego se relaciona a la casa, because everything in the purpose of God, porque todo en el propósito de Dios, both in this dispensation ambos en esta dispensación and in the ages to come, y en los siglos venideros, is related to what goes by the name of house of God, está relacionado con aquello que va con el nombre de la casa de what Dios, goes by the name of the church, aquello que se llama la iglesia, that wonderful divine masterpiece that God conceived esa obra maestra maravillosa que Dios concibió before the times eternal. antes de los tiempos eternos. The river and the altar. El río y el altar. Never leaves that altar. Nunca deja el altar. It always works. Siempre está operando. Cross is central to everything. La cruz es central a todo. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, aleluya, Señor. Oh, blessed Savior. Bendito We do Salvador. love you, Jesus. We Sí, do te love you. amamos, Jesús, te amamos. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Oh, Holy Ghost of Oh, God. Espíritu Santo de Thank you, Dios. Jesus. Gracias, Jesús.